Yo soy Nancy Martínez y les voy a hablar sobre la despenalización del aborto, una lucha que lleva más de 70 años. Bienvenidos al episodio 1, Leyes o Iglesia Católica. En este episodio les quiero compartir algo muy interesante. Algo que es importante para mí son los derechos de las mujeres, por lo que me hace parte de la situación. Soy madre de un adolescente y abordar este tema nos prepara individualmente como madre de familia ante cualquier caso de un embarazo no planeado. Además, debemos enseñarle a nuestros hijos e hijas cuáles son sus obligaciones, pero lo más importante, hacerles saber cuáles son sus derechos. Para el surgimiento de este movimiento contra el aborto, fueron importantes estos 3 factores: el impulso de los grupos feministas, la polarización electoral y el triunfo del Partido de la Revolución Democrática. Desde mediados del siglo XIX, México se esforzó por separar el Estado de la Iglesia Católica. El complejo proceso de limitar el poder económico y político de esta institución costó mucha sangre. En 1910, cuando en México se concretó la primera revolución social del siglo XX, se prohibió la existencia legal de la Iglesia. A lo largo de los años 20 y hasta la mitad de los 30, hubo violentos enfrentamientos con grupos católicos conocidos como la Guerra Cristera, hasta que se llegó a un acuerdo que permitía la existencia de conventos, monasterios y escuelas religiosas mientras no se exhibieran públicamente. Hasta principios de los años 90, la Constitución no reconoció a la Iglesia personalidad jurídica alguna. En 1991, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari realizó una serie de reformas constitucionales dirigidas a garantizar la libertad de creencias. Esto benefició especialmente a la Iglesia Católica, pues permitió una mayor presencia pública de sus representantes. Al establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, sus voceros encontraron una nueva libertad de acción y de discurso. Salieron de sus púlpitos y confesionarios para manifestarse en los medios masivos de comunicación. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las demandas básicas y más antiguas del movimiento feminista. En 1936 se realizó la Convención de Unificación del Código Penal para subsanar las diferencias entre los ordenamientos de las entidades federativas y la capital, donde existía desde 1931 un Código Penal avanzado. En aquella oportunidad, Ofelia Domínguez Navarro presentó una ponencia titulada Aborto por causas sociales y económicas. Su propuesta consistía en que el Estado controlara y regulara la práctica del aborto dentro de los 3 primeros meses de embarazo, con el argumento de que la legalización del aborto tiene la significación de lucha contra el mismo. 35 años después, a partir de la segunda ola feminista surgida en la década de 1970, la demanda de despenalización adquirió una presencia pública más fuerte a partir de un discurso distinto. La necesidad de modificar la legislación vigente fue planteada públicamente desde sus inicios por Mujeres en Acción Solidaria y por el Movimiento Nacional de Mujeres. Las primeras conferencias públicas sobre el tema enfrentaron a las feministas con sus compañeros de la izquierda, que las acusaron de ser agentes del imperialismo yanqui y de promover una medida tan maltusiada, una exigencia del primer mundo, ajena a la realidad mexicana. En 1976 habían ya 6 grupos feministas organizados en la Ciudad de México, que se unieron en lo que se llamó la Coalición de Mujeres Feministas. Actualmente
Estos grupos feministas siguen activos. Mujeres siguen saliendo a las calles con el fin de hacer valer sus derechos. ¿Pero a qué precio? ¿Es válido todo el caos que generan? Te invito a escuchar el siguiente episodio de este podcast para hablar del impacto que genera este movimiento en la sociedad. Te deseo una semana fantástica y productiva.